Nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 31 de agosto del 2025. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches Miguel. También tenemos la presencia del compañero Jorge por acá. Muy buenas noches compañeros. Muy buenas noches a todos. Y, y bueno, el día de hoy, como es costumbre, estaremos con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Hablaremos de Palestina, una vez más, un tema muy importante. Parte de la flotilla una flotilla muy grande, con representación de 44 países, y parten para romper el cerco a Gaza. Hablaremos un poco de esto. Y a nivel nacional continuaremos con el balance de las elecciones de primera vuelta y los resultados que hubo. Bueno, también a nivel nacional, ¿no? Se prepara el Congreso de la COP, un hecho muy importante, que se va a Huarachi, bueno, intentará tal vez quedarse, pero eh, hablaremos un poco de la situación de la Central Obrera Boliviana y la perspectiva de un cambio de dirección en nuestra COP, ¿no? Nuestra central sindical. Y finalmente hablaremos de una lucha que se está llevando adelante, una movilización muy importante de los trabajadores de salud pública. Tenemos una entrevista para esto, ¿no? Como verán, bueno, tenemos un programa completo. Por temas de tiempo quedaron algunos temas fuera que probablemente los estaremos abordando las siguientes semanas. Pero bueno, de esta forma comenzamos con Radio Rebelión. Miguel, entonces hablemos sobre Palestina. Sí, bueno, la solidaridad con Palestina es un hecho fundamental en este momento, el apoyo a la lucha del pueblo palestino, a la resistencia contra el genocidio. Eh, el sionismo de Israel está cometiendo un genocidio brutal. Ya se calcula más de 65.000 asesinados, entre ellos más de 20.000 niños. Es decir, es algo terrible. Y ahora le agregaron, además de bombardeos que incluyen a la capital, a la ciudad de Gaza, que están bombardearon hospitales, mataron médicos, mataron periodistas. eh, y además de eso, están impidiendo la entrada de comida, de alimentos para el pueblo de Gaza, produciendo hambre y gente que muere de hambre. Terrible, 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 terrible. Eh, bueno, obviamente que hubo otros genocidios en la historia anteriores, pero en este momento, el siglo XXI, es el peor genocidio que está ocurriendo en la humanidad. Y esto es un peligro para la humanidad, para toda la humanidad, el pueblo trabajadores, porque si esto sigue pasando, sigue extendiéndose, sigue imponiéndose, esto puede repetirse en cualquier otro país, incluyendo Bolivia. Es decir, el imperialismo prueba su fuerza, prueba su capacidad de oprimir y, y bueno, esto que está haciendo y además ahora con Trump, que está amenazando de invadir otros países, que amenaza con invadir a Venezuela, que amenazó con invadir a Panamá. eh, bueno, es un peligro para la humanidad entera. Eh, entonces, por eso la solidaridad no es cualquier cosa, no es solamente, bueno, uno obviamente se conduele por lo que está pasando allá, sino que también es una defensa de los pueblos frente a esto.
eh, para que esto no siga y para que esto no se repita en otros países. Obviamente el imperialismo ya ha hecho otras intervenciones similares. Bueno, 50 años en Vietnam mataron 1 millón de personas invadiendo Vietnam, donde fueron derrotados, tuvieron que retirarse. Y un hecho importante es la solidaridad que hay dentro de Estados Unidos y dentro de los países europeos, que son movilizaciones masivas que exigen que se termine este genocidio. Esto es muy importante, muy importante. Esto continúa y ahora el hecho nuevo eh, es que se organizó una flotilla, se habla de más de 20 barcos, gente de 44 países en solidaridad con Gaza llevando ayuda. Ayuda no armada, ayuda en alimentos, ayuda en otras cosas que necesita urgentemente el pueblo de Gaza, pueblo palestino de Gaza, por la situación que está. Por supuesto, también lo han dicho algunos, Israel va a impedir, o dice que puede impedir que entre esa flotilla que parte de Barcelona y del norte de África. Eh, bueno, sí, es posible que Israel impida, pero a la vez esta solidaridad internacional tiene importancia enorme, porque tiene una gran repercusión lo que está pasando. Es un ejemplo de la necesidad de solidaridad. Tiene una repercusión no solo en lugares que sale, como digo, de Barcelona, en España hay muchísima solidaridad, pero también en otros países, porque está yendo gente de muchos lugares. eh, y además hubo marchas masivas en muchísimos países en solidaridad con esta flotilla. Entonces, esto tiene importancia mundial. Tenemos que entender eso, no es solamente un hecho simbólico, un hecho, es parte importante de esta solidaridad mundial y por supuesto la exigencia de que la permitan entrar. Es tan fuerte que en Europa, los países europeos imperialistas como Francia, como Gran Bretaña, la misma España, Italia, que apoyaron con armas a Israel, etcétera, Alemania inclusive, aunque hay líos en Alemania por el tema, que apoyaron con armas a Israel, ahora están pidiendo, algunos ya dejaron de enviar armas a Israel y muchos están pidiendo un cese del fuego. Eh, esto uno puede decir es hipócrita de países, de gobiernos que apoyaron, pero tiene que ver con la solidaridad popular. Gobiernos que quieren de alguna manera quedar bien con la gente, si no, nosotros estamos ahora pidiendo cese el fuego, que se acabe. Es decir, esto es importante, es un hecho importante. En Alemania incluso hubo una resolución de que se suspendía la entrega de armas y se armó un lío dentro del gobierno porque un sector dice no, hay que seguir enviando. Bueno, esto, como digo, en Europa, ¿no es cierto? Donde en casi todos los países hubo movilizaciones masivas en apoyo al pueblo palestino. Esto es un hecho muy importante. Después también hay en África, en el norte de África, bueno, y ahora esta marcha entonces tiene que ver con eso, esta marcha, esta flotilla, tiene que ver con eso.
En el caso de Argentina, eh, están yendo compañeros de la izquierda socialista, de la Unidad Internacional Trabajadora y Trabajadores Cuarta Internacional, como Giordano, que es un diputado, que es parte de esta, que pusimos la foto ahí en la ilustración de este video, de esta radio, que es parte de integra la flotilla, ¿no es cierto? Bueno, y así hay compañeros de distintos lugares, de distintas organizaciones, Tengo un que pequeño coinciden. video de Giordano y cuando ella está preparando la partida de la flotilla. No, no, salía hoy. Sí, sí, tengo un video, como digo. Podemos Ah, pasarlo. bueno, si podés pasarlo, estaría bueno. Este, porque es una ilustración de lo que está pasando, ¿no? Y Giordano tiene mucha importancia en Argentina porque es diputado y porque, bueno, es parte fundamental de esta solidaridad con Palestina, ¿no es cierto? Que en un país como Argentina, donde el gobierno es quizá uno de los que más apoya, por lo menos simbólicamente, a Israel y al sionismo. Si Milei fue 2 veces ya a Israel, lo invitó eh, a Netanyahu, el gobernante genocida de Israel, a visitar Argentina, aunque Netanyahu no pudo ir, dice que por problemas internos, pero también en Argentina hubo marchas masivas exigiendo que no se admite que venga, que si viene hay que meterlo preso. Bueno, Netanyahu no fue finalmente, hace ya como un mes que lo invitó Milei. Entonces esto es muy importante. Si tenés el video sería bueno pasarlo ahora, este, para mostrar esto, ¿no? Pasamos el video entonces. Claro. Del río hasta el mar. Desde el río hasta el mar. Solidario, Barcelona, con la flotilla. Sirius, la que nos tocó. Impresionante. Ya partiendo del puerto de Barcelona, la más ambiciosa flotilla global en apoyo a Gaza, en apoyo al pueblo palestino, repudiando el genocidio del Estado sionista de Israel. Palestina vencerá, Palestina del río al mar, y bueno, la despedida ha sido extraordinaria. Miles y miles de personas rodeando la flotilla hasta recién, brindando la solidaridad. En el mundo crece la solidaridad con Palestina contra el sionismo que está aislado y todos los cómplices de los gobiernos de la Unión Europea, Donald Trump, que lo financian y no hacen absolutamente nada en el caso del doble discurso de la Unión Europea. La izquierda socialista, Frente de Izquierda Unidad y la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadores Cuarta Internacional, partimos con alimentos, partimos con agua, partimos con medicina para romper el cerco con el que el Estado de Israel está perfectamente genocidio. Hay que repudiamos y nos movilizamos. Palestina vencerá contra el sionismo genocida. ¡A romper el cerco! Bueno, ahí teníamos el video, ¿no? Sí, muy importante. Bueno, seguiremos informando, por supuesto, por Radio Rebelión y por otros medios de esta flotilla que está yendo a Gaza a llevar la ayuda. Israel va a intentar de alguna manera impedirlo, pero también hay tanto repudio mundial que, bueno, hay que ver qué pasa, ¿no es cierto? Y además que, por supuesto, no es una ayuda armada. Es decir, Israel no puede eh, ocultar
Es una ayuda en comida, en agua, en cosas básicas que necesita el pueblo. Entonces es muy importante como experiencia, como mensaje a la humanidad. Esto y por supuesto nosotros desde aquí, las manifestaciones que hemos hecho, realizado, también el apoyo a esta flotilla en apoyo al pueblo palestino. Ujú. Muy bien, Miguel, gracias. Bueno, me parece muy importante esto de la flotilla, la solidaridad y el apoyo, y estamos preparando igual distintas actividades al calor de esto para la próxima semana. Se está llamando una jornada internacional para el 5 de septiembre, solidaridad con Palestina. Em, bueno, quería añadir algo más, digamos, a todo lo que dijiste, Miguel, ¿no? Bueno, una cuestión que me parece muy importante resaltar, disculpe, en el marco de la flotilla, es lo que dicen los compañeros que están ahí, ¿no? Que en este caso el apoyo y bueno, y la visibilidad que se está logrando también con la flotilla, están yendo personajes famosos, ¿no? Algunos artistas. Y bueno, como decimos, está yendo nuestro compañero, un diputado de Argentina, el compañero Giordano, está yendo Greta Thunberg, y bueno, varios activistas igual bastante conocidos, ¿no? Y hay una campaña internacional igual de solidaridad con, bueno, distintos compañeros de distintas corrientes, de distintas organizaciones que apoyan esta iniciativa. Pero como se dice en general, es el tema de la noticia más que la flotilla en general, es el genocidio, ¿no? Y que se tiene que visibilizar esto. Y los esfuerzos que hacen es para visibilizar esto, sumar más apoyo, trata de romper el cerco, obviamente, de Israel, pero en últimas es eso, ¿no? Es que realmente hay una cada vez más grande movilización internacional, más allá de los millones que ya nos estamos movilizando, que realmente obligue a detener el genocidio y obligue a la derrota de Israel, ¿no? Entonces es la perspectiva que estamos trabajando. Y bueno, quería añadir un poco los crímenes de estas últimas semanas de Israel, ¿no? El asesinato sistemático contra los periodistas, el bombardeo a posiciones, a los campamentos de periodistas, mataron a, bueno, están acallando la verdad, como se dice, pero mataron directamente prácticamente a todos los periodistas de Al Jazeera que estaban en la región. eh, Atacaron un lugar donde había periodistas de otros países, bueno, europeos, básicamente, y bueno, pidieron disculpas y les dijeron que no era un atentado contra ellos, pero es realmente impresionante cómo están matando impunemente, bueno, todo el tema de los médicos, ¿no? Perdón, de los periodistas. Pasando a otro tema, el tema de los médicos, ¿no? La tortura sistemática que hay contra los médicos presos, los nuevos bombardeos contra las ruinas ya prácticamente de los hospitales que siguen funcionando en las peores condiciones y que siguen siendo atacados y bombardeados, todo el ataque sistemático contra todo el personal de salud. Eh, Destacar que en estos días también salieron las radiografías, ¿no? De niños que tienen balas, bueno, que han sido asesinados, ¿no? Pero con balas en la cabeza, ¿no? Lo que muestra una premeditación, incluso por parte tal vez de francotiradores. Hay videos donde se ríen, ¿no? Cuentan quién mató más, cosas así. Las tropas sionistas, eso realmente es lo más aberrante que hay. Y un crimen más del sionismo, un crimen más de Israel, que realmente considero que es un atentado terrorista, no sé qué más se le puede llamar, ¿no? El bombardeo que hicieron a Yemen, un bombardeo, bueno, de alta precisión, atacando una reunión del gobierno de Yemen, ¿no? Donde estaba el primer ministro y varios ministros, y murieron varios de ellos. Murió el primer ministro y murieron varios ministros de Yemen en un acto, bueno, obviamente de guerra, totalmente injustificable a nivel internacional y que merece la mayor condena, ¿no? Entonces realmente es terrible esto. Israel realmente es un enemigo de toda la humanidad, de todo el pueblo trabajador del mundo, y así tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Y realmente, como lo expresa, bueno, lo vivimos día a día con lo que sucede en la Franja de Gaza y como lo que estamos viendo en Yemen, los ataques que están realizando también en Siria, ¿no? Los bombardeos es muy cerca de la capital de Damasco. Entonces realmente no estamos a salvo mientras Israel sigue en pie, ¿no?
a nivel internacional, ¿no? Están entrando también en América Latina, en la Patagonia, con distintas empresas en distintos espacios, también acá en Bolivia. Y bueno, es muy importante cerrar filas, unirnos, tomar la mayor conciencia sobre esto y luchar en contra de, bueno, de este monstruo que es el sionismo, ¿no? Eso quería añadir y bueno, invitar a todos los compañeros y compañeras a que sean parte de las acciones que estamos preparando para este 5 de septiembre. En La Paz habrá una movilización, se mantiene la vigilia en Cochabamba, se están preparando acciones también en compañeros en Santa Cruz, Sucre, Tarija, donde han empezado a haber distintas acciones estos últimos, bueno, este último mes. Y después nos estaremos preparando para nuevas acciones ya de cara al 7 de octubre, que es un año más del inicio de esta fase final que está marcando Israel del genocidio y también de la resistencia y de la lucha y lo importante que la resistencia puede triunfar, ¿no? Sí, Eso añadir, Miguel. dos cosas quería agregar. Ujú. Una, hay que exigir, seguir exigiendo al gobierno de Bolivia ruptura total, porque es uno de los gobiernos, y eso es verdad, que rompió relaciones diplomáticas, pero tiene que romper todo tipo de relación comercial con Israel. Esa exigencia hay que mantenerla. Y dos, mencionar un hecho también importante. Dentro de Israel, judíos de Israel marcharon exigiendo un cese del fuego. Es decir, se empieza a dividir la población de Israel porque no ven sentido a esa guerra. Y bueno, marcharon 300.000 judíos pidiendo un cese del fuego, liberación para poder liberar los rehenes, y le exigen a Netanyahu. Y algunos dicen, bueno, que se vaya Netanyahu. Esto es muy importante. Eso, ya hicieron, esta es la segunda marcha que se hizo hace 2 días, 300.000 personas en Tel Aviv. Esto tiene mucha importancia también, porque es una crisis dentro de Israel, que parece que se está ampliando, justamente por la resistencia heroica del pueblo palestino, porque ya llevan 20 meses de guerra, sin resultado más que masacrar gente, pero no, no pueden terminar con la guerra. Y entonces, claro, empieza una resistencia dentro del pueblo israelí. Y después hay muchos jóvenes que se niegan a ser parte del ejército. Es otro hecho importante que tiene que ver también con estas marchas, plantean eso, contra el reclutamiento obligado de la gente para ser parte del ejército. Bueno, esto es lo que también está pasando en Israel. Y bueno, como decíamos, es una solidaridad mundial muy importante. Muy bien, Miguel, gracias. Bueno, pasamos al tema nacional ahora. Vamos a hablar un poco más de las elecciones. Y bueno, seguimos en el marco de las elecciones. El planteamiento que hicimos anteriormente me parece que sigue plenamente válido. El balance general de la primera vuelta de las elecciones. Un hecho muy importante al respecto es resaltar, ¿no? La cantidad de... Bueno, primero resaltar la derrota de Tudo Quiroga, de la derecha tradicional, de la derecha vendepatria neoliberal del país, en el sentido de que realmente gastaron millones y millones, Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina, para la cantidad de votos. Realmente, bueno, es un secreto, digamos, cuánto es el costo de su campaña, pero fue realmente millonaria, ¿no? Cierre de campaña, el bombardeo en las redes sociales, todas las redes sociales, bueno, todo el material, etcétera, que fue realmente un gran derroche de millones, y realmente calcular a partir de eso cuánto les costó cada voto, sería muy interesante, ¿no? Pero realmente es un tema millonario, ¿no? Y no lograron ganar las elecciones, ¿no? Salieron bastante derrotados en eso. Y eso es muy importante, es un tema muy importante señalar esto, esta derrota de la derecha tradicional, porque ni en los medios de comunicación, ni bueno, ninguno de los candidatos, ni los analistas lo dicen, ¿no? Justamente es un intento de tapar esto, tapar una vez más, en este caso, la derrota de Tuto Quiroga,
bueno, de Doria Medina y Manfred como que no hay cómo taparlo, ¿no? Claro, los consideran como que habrían sido derrotados al no pasar a la segunda vuelta, pero es lo mismo, totalmente válido para Tuto Quiroga, ¿no? Y realmente bueno, seguramente fue la campaña más costosa que se hizo en estas elecciones. Y además, y bueno, toda esa oleada de guerra sucia que fue, bueno, contra sus rivales más cercanos, ¿no? Manfred inicialmente, Doria Medina, hasta los últimos días, hasta el día de la votación prácticamente, y que desde los resultados electorales se voltearon con todo contra quienes obtuvieron la primera mayoría en la votación, ¿no? Que es Paz y Lara, ¿no? Entonces es muy importante resaltar eso. El voto mayoritario del pueblo trabajador en Bolivia fue contra la derecha neoliberal, ¿no? Eso es muy importante. Además, en segundo lugar, el tema de que también fue contra el MAS, ¿no? Y las distintas variantes. Pero es muy importante resaltar eso, ¿no? O sea, en Bolivia, la derecha neoliberal no está entrando con fuerza, no está entrando campeante como quieren hacerlo ver antojadizamente bueno, en distintos medios, distintos analistas a nivel nacional e internacional, ¿no? Salió derrotada las elecciones para lo que esperaban, para lo que daba el ambiente, la situación, justamente el contexto del derrumbe del MAS, pues no ganaron, salieron derrotados, tuvieron la votación que habitualmente tenían y no les da para entrar a gobernar de una y comenzar con sus planes de ajuste brutal que ya lo amenazan y lo dicen. La gente votó en contra de eso, ¿no? Eso es muy importante, es una conclusión central que tenemos que tener. La segunda es el tema del derrumbe del MAS, ¿no? Que eso ya se lo venía a venir, ¿no? El MAS como tal, bueno, apenas salva con el 3% la sigla. Si se tomarían en cuenta los votos nulos y blancos, la pierde. Sacó menos del 3% del voto general, menos aún si se toma en cuenta las abstenciones. Entonces, muy importante señalar eso. Andrónico, que fue cayendo constantemente, bueno, llegó a sacar un 8%, sin contar votos nulos y blancos, obviamente, una mínima representación parlamentaria entre MAS y Andrónico. eh, que los deja realmente reducidos, arrinconados, digamos, en el escenario político nacional. Johnny Fernández, que terminó, bueno, al final apareció aliado en cierta forma o del mismo bloque con el MAS. Así lo mostraron en general, aunque él viene de la derecha tradicional en realidad, ¿no? Perdió la sigla, quedó fuera, una sigla, bueno, no tan histórica, pero sí, bueno, muy constante en el país durante, bueno, las últimas décadas, ¿no? Fue parte de los gobiernos neoliberales, UCS, cayó, se perdió esa sigla. Lo mismo, históricamente se pierde la sigla de ADN, la sigla del dictador Banzer, la sigla con la que gobernaron Banzer y Tuto en su momento, se pierde. Se pierde la sigla del MNR al no haberse presentado en estas elecciones. Eso sí, un hecho bastante histórico desde el 52. Hasta ahora era un partido central en la política boliviana. Bueno, pasó a un segundo plano después de lo que fue el neoliberalismo, Gonzalo Sánchez de Lozada y la expulsión y la gran rebelión nacional que echó abajo al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR. Pero hoy en día, bueno, dan un paso más al perder la sigla, ¿no? Entonces es muy interesante para tomarlo en cuenta. Hechos anecdóticos por ahí también, el tema de Eva Copa, que finalmente tuvo que retirarse porque no iba a tener una mínima votación. Eh, Evo Morales, que llamó a votar nulo. Hubo una importante votación por el nulo, eso tenemos que reconocer, el voto nulo, el voto blanco, pero ahí lo interesante es que los sectores donde Evo Morales tenía mucho control, no le hicieron caso, ¿no? En general, el voto nulo y el voto blanco fue un fenómeno nacional generalizado, incluso en lugares donde no tiene tanta presencia Evo Morales y no tuvo tanta presencia el MAS, ¿no? Y un discurso generalizado fue el tema, bueno, pero no hay de qué elegir, ¿no? No hay ningún candidato para elegir, todos son malos en general, todos son más de lo mismo. Y eso se sintió, ¿no? Eso es muy fuerte y eso tiene que ver con el carácter tramposo, fraudulento de estas elecciones, del cual hablaremos en un momento más. Y entonces, bueno, tampoco Evo Morales salió victorioso de esto y está viendo cómo reacomodarse frente a los resultados, ¿no?
y en el mejor de los casos tal vez puede llegársele a atribuir quizás y eso la mitad de la votación de nulos a los que llamó, ¿no? Y bueno, eso es importante. Una anécdota más, el voto blanco le ganó al MAS, eso también es importante considerarlo, un hecho, bueno, anecdótico de estas elecciones, pero sí a tomar en cuenta. Y bueno, la sorpresa, aunque bueno, al final sí fue la sorpresa generalizada, si bien había algunos elementos para ir adelantando esto, pero fue el tema de la votación por la dupla de Paz y Lara, ¿no? Rodrigo Paz y, bueno, el capitán Lara, como le dicen, ¿no? Bueno, fue sorpresivo, ganaron la primera vuelta, obteniendo la mayoría de la votación, y es importante explicar esto, ¿no? En el principal sentido, yo creo que es considerar de que es el voto en contra de la derecha tradicional y el voto en contra del MAS, ¿no? Tanto dado el terrible desgaste que tuvo el MAS en esta última etapa, ¿no? Entonces es muy importante tener claridad en eso y que más allá de un voto consciente, a favor, realmente positivo por Paz y Lara, fue un voto de usarlos como herramienta para expresar el repudio a todo lo demás, ¿no? A todos los demás candidatos. Al ser la candidatura eh, menos marcada, no conocida como parte de ni del MAS ni del neoliberalismo, y por el tema de, bueno, de Lara, que fue con un discurso bastante demagógico, ¿no? En el sentido de no, de decir cosas a diferencia de los demás candidatos que prácticamente nos estaban diciendo que nos iban a vender el país. De hecho, y Tuto lo sigue haciendo, en el caso de Lara más bien prometía aumentar las rentas, créditos baratos, cosas de ese tipo, y lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, lógicamente el pueblo prefiere, y es parte de la sabiduría popular también, preferir a alguien que, bueno, en el peor no va a cumplir lo que promete, pero bueno, no me está amenazando en sus promesas, ¿no? A diferencia de un Tuto Quiroga, que sus promesas de campaña, el temor es que las cumpla, ¿no? Que son más amenazas y de, bueno, de cómo va a destruir el país y liquidar lo poco que tenemos en Bolivia. Eh, y bueno, si cumple y quieren cumplirlo, va a significar un desastre para el país y para el pueblo trabajador boliviano, ¿no? Entonces, bueno, eso también se expresa en esta votación y bueno, es muy importante leerlo desde esta perspectiva, ¿no? Obviamente no se puede albergar ninguna confianza en Paz y Lara. En el caso de Rodrigo Paz, es hijo de Jaime Paz Zamora. Es muy importante recordar este elemento, ¿no? Jaime Paz Zamora fue militante, fue dirigente del MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria, desde los inicios prácticamente, militante y todo, ¿no? Y el MIR fue brutalmente reprimido con asesinados por parte de la dictadura de Banzer, ¿no? Eso es importante recordarlo, ¿no? Y de ahí que hubo una frase histórica del mismo Jaime Paz, donde decía, yo no puedo cruzar ríos de sangre para unirme con Banzer, con el dictador, con el que asesinó a sus camaradas, a sus compañeros, ¿no? Hay gente que realmente quería cambiar las cosas en este país y realmente luchar por la independencia del país, ¿no? Y bueno, el resultado fue que Jaime Paz, después de incluso decir eso, poco tiempo después, terminó pactando con Banzer, cruzó los ríos de sangre, ¿no? Entonces eso fue, bueno, es una frase histórica en el país justamente por eso, ¿no? Cómo Jaime Paz terminó pasando por encima de los camaradas muertos, aliándose con el asesino, ¿no? Una traición histórica en el país realmente terrible y que, bueno, muestra el peor de los oportunismos. Y claro, cruzó los ríos de sangre para establecer un gobierno, fue presidente Jaime Paz a partir de esto, pero un gobierno que aplicó una política neoliberal, ¿no? Fue uno más de los gobiernos neoliberales, ¿no? Con el rótulo de Movimiento Izquierda Revolucionaria, con el pasado de luchadores que dieron su vida por transformar el país, que fueron asesinados. Bueno, lo mandó todo abajo, destruyó todo eso Jaime Paz para aliarse con el dictador asesino de sus propios camaradas, cruzar esos ríos de sangre, ser gobierno y ser un gobierno neoliberal más, ¿no? Y como cualquier gobierno neoliberal marcado por la corrupción, el narcotráfico, los hechos de vender el país. Y bueno, no es casual que después, y justamente haya declarado que los principales candidatos fueron sus ministros, ¿no? Tuto Quiroga fue su ministro, Doria Medina también. Entonces,
justamente fueron los ministros de haber cruzado los ríos de sangre, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo peor ahí en ese sentido. Y bueno, Rodrigo Paz es su hijo, ¿no? Que también hace gala de ese oportunismo político, al haber coqueteado, bueno, haber partido de la derecha vendepatria tradicional, haber coqueteado con el MAS, con el mismo Evo en determinado momento, y de nuevo volver al redil de la derecha neoliberal en general, ¿no? Sin embargo, en su campaña actualmente es mucho más cauto, no trata de no dar definiciones concretas como las hace Tuto, o sea, de decir que va a vender el país directamente. Y el otro, bueno, Jaime Rodrigo Paz lo que dice es, vamos a hacer una auditoría primero antes de vender, ¿no? Y lo dice textualmente, ¿no? O sea, que hacer una auditoría primero para después avanzar en el proyecto Vende Patria, ¿no? Pero bueno, de todas formas es muy importante esa sabiduría popular que justamente ve que de una u otra forma, ¿no? Lo peor que puede hacer, lo peor que se puede esperar de un gobierno de Paz Lara es que se parezca a lo que podría ser un gobierno de Tuto, ¿no? Pero de hecho, estos resultados electorales, esta derrota de la derecha, esa desconfianza general que hay de los candidatos, hace que el próximo gobierno vaya a ser débil, ¿no? Y eso es una fortaleza para el movimiento popular porque nos permite enfrentar con mayor fuerza a un enemigo más debilitado que va a tratar de una u otra forma imponernos un ajuste en contra del pueblo trabajador, ¿no? Que va a venir con gasolinazo, devaluación, préstamos, más endeudamiento para el país, va a venir con un plan de vender las empresas estatales que todavía, lo poco que todavía tiene el país, y bueno, frente a eso tenemos que organizarnos para la defensa, ¿no? De seguridad, despidos, bueno, prometen hambre básicamente, ¿no? Frente a eso tenemos que organizarnos. Es muy importante en ese marco la organización, la movilización en defensa de la economía popular y bueno, y en defensa de todos los espacios, las conquistas que se hayan logrado. Y bueno, y me parece importante señalar en este marco un hecho también que, bueno, puede parecer anecdótico, que no lo dicen tampoco en los medios de comunicación grandes, alineados con los sectores empresariales y los analistas, ¿no? En esta elección es muy interesante que las dos candidaturas que llegan a la segunda vuelta, bueno, la ganadora de Rodrigo Paz y Lara, al igual que la de Tuto Quiroga, son candidaturas con siglas en alquiler. Rodrigo Paz y Lara llegan con el PDC, ¿no? El PDC que de paso estaba buscando candidato, de un lado para otro, casi a última hora acuerdan con Rodrigo Paz como para intentar salvar la sigla prácticamente. Bueno, ahí incluso meten a un empresario de candidato a vicepresidente, el empresario se va con Doria Medina, se quedan huérfanos del candidato y ahí a última hora aparece Lara, ¿no? Para salvarles, digamos, ¿no? Y les fue muy bien, fue un buen negocio para esa sigla. Y por el otro lado, no olvidar que Tuto Quiroga también tiene una sigla de alquiler, la igual histórica, el Frente Revolucionario de Izquierda, ¿no? El FRI, ¿no? Que no tiene nada de izquierda a estas alturas. Bueno, al punto de meterse con gente como el Tuto, ¿no? Ahí también los del FRI, los que heredaron esa sigla, realmente cruzaron de la peor forma los ríos de sangre, ¿no? Igual, en su momento también ya lo hicieron con Banzer, ¿no? Donde Motete Zamora igual fue aliado de Banzer en su momento. Cosas aberrantes de traiciones que tuvo el pueblo trabajador, de gente que dijo estar de su lado y que se fue con los asesinos del pueblo, ¿no? Bueno, el FRI siguió su rumbo, de Banzer pasó ahora a estar con Tuto, en el medio estuvieron con Mesa, pero lo que quiero destacar acá es esto, ¿no? Son dos siglas en alquiler que son las que están en segunda vuelta, el PDC y el FRI, ¿no? Bueno, con sus alianzas y sus nombrecitos que le pusieron, ¿no? En el caso del FRI. Pero es importante señalar esto, ¿no? Es parte de una elección fraudulenta, de un régimen electoral fraudulento que permite esto, ¿no? Y que justamente ante tremendo fraude, tremenda situación que impide que haya partidos normales inscritos en el país, o sea, normales en el sentido de, bueno, lo que se plantea, lo que es tradición a nivel internacional, lo que es parte de la cultura política liberal propiamente dicha, democrática liberal,
En Bolivia, bueno, eso no, es mucho más antidemocrático, ¿no? No es fácil legalizar un partido en este país. Básicamente los requisitos, y más aún con la trampa que hay de por medio, bueno, primero son requisitos millonarios, ¿no? Por el tiempo, por el costo que implica, incluso el gobierno, bueno, el órgano electoral te cobra hasta por los libros para hacer firmar, por un lado, y por el otro lado el tema de que al final el tribunal tiene la última palabra si valen o no valen esas firmas, ¿no? Así que si no estás de acuerdo con el tribunal o con el gobierno, que no tengas ese aval, y te las anulan y ahí queda, ¿no? Entonces, por eso, por lo general, de que necesariamente son los que obtienen la legalidad, aparte de que tienen una inversión millonaria, tienen algún acuerdo con el tribunal directamente, con el gobierno de turno. Y eso también genera el surgimiento de siglas que no tienen ningún respaldo, que no tienen un programa, no son partidos, ¿no? Es una sigla vacía, siglas de alquiler, ¿no? Que solamente, o que son herencias históricas que quedaron de otras épocas, o que se legalizan al calor de tener el amparo del Tribunal Electoral, falsificando firmas, haciendo aparecer como militantes, en teoría, a personas que no tienen nada que ver con esas siglas, y por eso hay tantos reclamos de personas. Las filas eran tremendas de personas que querían exigir que no tienen militancia, ¿no? Y que tenían que renunciar a donde los inscribieron sin su permiso, ¿no? ¿Y cómo pasa esto? Con aval del Tribunal Electoral, ¿no? Poniendo cualquier cosa como firma y el tribunal no hace esa revisión porque tiene el acuerdo para darles esa sigla. Así aparece Nueva Generación Patriótica, en su momento apareció el PANBOL, el Frente para la Victoria, de forma similar, bueno, y tiene su rasgo ahí también el movimiento Tercer Sistema, aunque bueno, ahí también algo de militancia, Patsi, también lo de Bacopa, digamos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el movimiento de Tercer Sistema también se está convirtiendo actualmente en un partido de alquiler, ¿no? Fue el que le alquiló la sigla a Andrónico, ¿no? Y bueno, pero destacar eso, ¿no? O sea, el fraude electoral, este régimen fraudulento electoral que no se puede considerar ni de democracia liberal, mucho menos de democracia plena, ¿no? Pero en el marco de la democracia capitalista liberal, no cumple con los requisitos, ¿no? Es totalmente, bueno, en gran medida antidemocrático y producto de eso, justamente para que funcione, es prácticamente un método que es de hecho corrupción, ¿no? El hecho de que haya siglas de alquiler, ¿no? Es una forma corrupta de tapar un hueco, de hacer un parche para permitir que pueda funcionar más o menos este régimen fraudulento de elecciones tramposas, de elecciones antidemocráticas y que justamente se evidencian en este hecho de que las dos candidaturas que pasan a segunda vuelta, las dos candidaturas que decidirán quién va a ser presidente del país, son con siglas de alquiler, ¿no? Sin verdadera militancia, sin estructura orgánica, o sea, sin programa, ¿no? Entonces es interesante eso, es muy importante resaltarlo y mostrar que esa evidencia el profundamente antidemocrático régimen electoral que tenemos en el país, ¿no? Y que tiene que ser denunciado, que es parte de la lucha también política nacional y que también es necesario desde el punto de vista de los trabajadores pelear por eso, ¿no? Y renunciar a esto y exigir que haya un régimen electoral lo más democrático posible, ¿no? Y bueno, eso en general. Y bueno, para cerrar de esta intervención mía, señalar eso, que frente a este panorama electoral que tenemos, donde, bueno, un, me parece que es justo llamarlo a Paz, a Rodrigo Paz, como un vendepatria vestido de oveja, porque en los hechos todos los antecedentes lo meten en esa bolsa de vendepatrias, solo que ahora está un poco disimulado, con un discurso un poquito más popular, tratando de ganar el apoyo y la simpatía de quienes no votarían por los vendepatrias tradicionales, ¿no? Y bueno, tenemos a Tuto, el vendepatria oficial, sinvergüenza, descarado, eh, con una campaña millonaria, que además tiene el control. Bueno, al final no se sabe, ¿no? Si los medios de comunicación lo controlan a él, si él es el candidato a los medios de comunicación, o si él es más bien el que posee los medios de comunicación, ¿no? Pero realmente es impresionante cómo le dan tanto espacio, tanta cobertura y tanto apoyo, ¿no? Y la tremenda guerra sucia, además, que desata contra sus contrincantes, ¿no? Bueno, ahí en ese marco, la única alternativa, la única garantía de que no haya gran hambre en el país, de que no vivamos realmente un desastre en nuestro país,
La única garantía en general es la movilización popular en defensa de la economía popular, en defensa, en contra de privatizaciones, en contra de gasolinazos, en contra de devaluaciones, algo tan importante, en contra de la venta de nuestros propios, eh, pocas instituciones soberanas que tenemos, pocas empresas del país que tenemos, ¿no? En contra de la entrega de litio, en contra de, bueno, de toda esa política brutal que nos quieren aplicar, ¿no? Que ya la empezó a aplicar con el gobierno de Arce y que continúa, ¿no? Un hecho acá muy importante también para señalar y que me parece importante destacar, básicamente Tuto dice que va a frenar la crisis prestándose dinero y vendiendo el litio. Eso es prácticamente lo central de su posición respecto a la crisis económica. Y quiero decir que eso es justamente lo que ha hecho el gobierno de Arce, tratar de prestarse dinero y tratar de vender el litio, rematar el litio boliviano. Y bueno, por un lado, obviamente hubo la resistencia popular, la resistencia de Potosí, por ejemplo, contra la venta de litio, que tiene que mantenerse, obviamente, contra un gobierno vendepatria que pueda surgir de estas elecciones. Y bueno, aparte de eso, pero más, incluso más aún, porque el movimiento popular no les interesaba mucho ni a estos candidatos ni al gobierno, ¿no? Sino el tema de la aprobación en el Parlamento y de no haber sido que ahí había las divisiones del MAS y todo eso, Arce se hubiera prestado igual un montón de dinero endeudando al país para aparentar de que la crisis no era muy grande. Bueno, entonces básicamente lo que ofrece Tuto Quiroga, y es importante señalarlo y decirlo a todos, es la continuidad y la continuación del gobierno de Arce. Préstamo de dinero, venta de litio, remate de nuestro litio nacional, de peores formas incluso probablemente que lo que ya se estaba queriendo hacer antes, y eso no ofrece ninguna salida ni ninguna solución para el pueblo trabajador boliviano, ¿no? Entonces prácticamente Tuto va a tomar la posta de Arce, si es que ganara, producto de su guerra sucia, y bueno, lo que tenemos es una continuidad de pobreza, y bueno, todo este ajuste que estamos viviendo. No sé si quieren comentar algo, compañeros, tienen la palabra. Sí, bueno, obviamente que hay todo tipo de distorsiones sobre el debate electoral. Eh, Están, claro, los que dicen la campaña de los sectores que apoyan a Tuto, de que el sector de Rodrigo Paz es creado por el MAS, lo cual es absurdo decirlo así, que después puede llegar a acuerdos, bueno, con Evo, eso es otra cosa, pero que fue creado por, por el Evo es ridículo. Cuando hay un derrumbe del Evo, que llamó al voto nulo, además. Bueno, el otro elemento, eh, además de la falsedad de la promesa que hace Rodrigo Paz, eh, bueno, hay también una divisiones en el sentido de a quién le dan el litio, por ejemplo, que sobre todo el Tuto y el Doria Medina parece que han acordado con empresas norteamericanas para cambiar los dueños del litio. Igual va a ser el saqueo, igual van a terminar con la destrucción ambiental de Potosí, con ese objetivo, porque el litio implica llevarse el agua, destruir una terrible destrucción ambiental, sacar el litio como quieren sacar. La única discusión es, claro, si se dan las empresas chinas y rusas o meten también empresas norteamericanas, que parece que es la discusión actual. Eh, bueno, en lo demás, claro, no dicen nada, incluso de la minería del oro casi no hablan, cuando se están llevando, están haciendo también una destrucción terrible de los ríos. Eh, bueno, en eso hay un ocultamiento. Y por supuesto, todos los mitos que hay sobre uno u otro, uno o el otro candidato. eh, Ocultando, claro,
cada uno dice del otro que es, no sé, critica al otro, pero... Y después también hay que ver el tema de los votos, que, que la forma de difusión de los votos fue una relativa falsificación, digamos, porque no se tomaron en cuenta para sacar los porcentajes, que obviamente los porcentajes que para elegir diputados y senadores son los porcentajes de votos válidos. Pero si vos haces un análisis de la cantidad de votos de cada uno, hay que contar también los votos nulos y blancos. Además de las abstenciones, que eso es más relativo, porque, bueno, hay gente que no está en la zona, bueno, se puede discutir si las abstenciones son significativas, creo que también lo son, pero es más parcial, pero el voto nulo y blanco es claramente un voto de rechazo. Claro, algunos es porque son evistas, pero como decía Beto, la gran parte del voto nulo y blanco no es porque sean evistas, es porque no creían en ninguno o estaban en contra de todos. Entonces, este voto fue el segundo. El primero fue del votación total, 25% Democracia Cristiana, que son los que ganaron, y 22% voto nulo y blanco, y 20% el tuto. Esto se oculta, es decir, como que no es un tema que, este, obviamente que, como digo, desde el punto de vista de repartir diputados y senadores, no, el voto nulo y blanco no importa. Este, pero es la primera vez que hay un voto nulo y blanco tan alto, porque sí, hubo otras veces 3, 4%, ahora llegó al 22%. Entonces esto también es muy significativo. Y el otro elemento es que el Evo ahora está girando para tratar de acomodarse o relacionarse con, sobre todo con el capitán Lara, este, eh, y bueno, con esa alternativa para ver, también para ver si puede lograr algo, entre otras cosas, que no lo metan preso. Este, bueno, es una política del Evo, digamos, siempre del oportunismo total, de relacionarse con cualquiera. Ahora, esto por supuesto no significa que ese frente político le responda al Evo, de ninguna manera. Este, así que bueno, esto es la crisis política electoral. Eso implica que el partido que suba, veremos cómo pasa en la segunda vuelta. Aparentemente va a ganar Rodrigo Paz, aunque también empezaron a tener diferencias internas importantes. Capitán Lara propone cosas populistas, qué sé yo, y el otro dice que no le interesan. El Capitán Lara incluso amenazó con, ahora dice que no puede ser, que se alíe a otros sectores políticos, el Rodrigo Paz, que él no apoya eso, que no tiene nada que ver con lo que él piensa. Bueno, tienen líos entre ellos, cada uno refleja distintos sectores, y evidentemente gran parte del apoyo a Rodrigo Paz fue por el capitán Lara, porque la gente, como es una persona joven que no tiene antecedentes políticos, lo ven como algo nuevo, que puede cambiar algo. Por supuesto que las propuestas de Lara, aunque algunas pueden sonar bien, como el tema de pagarle a los mayores de edad a todos 2.000 bolivianos mensuales, pero claro, tampoco dice absolutamente nada de las transnacionales, del agronegocio, de la destrucción ambiental, de eso no habla, de como si no fueran problemas de Bolivia. Y bueno, Tuto peor, ¿no? Tuto más bien dice que va a apoyar al agronegocio para que pueda exportar libremente. El capitán Lara también dijo, y el Rodrigo Paz, que va a permitir eh, no va a impedir las exportaciones. Bueno,
Es decir, son todas cosas que no se entienden bien, pero que significan el apoyo a esos grandes empresarios que están saqueando Bolivia. Y esto es lo que va a continuar y por eso es fundamental recuperar organizaciones como la COB y otras que están vendidas, los dirigentes, y organizar, unirse para enfrentar este desastre social. Hay algunas iniciativas, por ejemplo, ha habido manifestaciones y marchas en defensa de la canasta familiar, eh, por el terrible aumento, duplicación de precios de casi todos los productos de la comida. Este, bueno, esto hay que profundizarlo, hay que ampliarlo, hay que lograr esta unidad de organizaciones porque la lucha que va a ser muy importante para impedir este desastre, para impedir que el pueblo trabajador sufra eh, como ya viene sufriendo, pero que se siga empeorando la situación, porque eh, lo que no, lo que muchos no dicen, pero eh, es casi seguro que van a hacer el, terminar con bueno, el tema del dólar, devaluar la moneda, eh, bueno, sí lo dicen de permitir exportaciones masivas. Esto implica seguir empeorando la situación, lo que va a seguir encareciendo todo. eh, y por supuesto ninguno habla de beneficiar a los trabajadores, ¿no es cierto? El capitán Lara hace algunas promesas de que, pero en el aire, ¿no es cierto? No se sabe ni cómo ni cuándo. Pero como digo, las medidas económicas de apoyo a estos grandes empresarios va a generar un desastre para la población, que ya está pasando, pero que va a aumentar aún más con la situación que viene. Bueno, eso. Gracias, Miguel. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, quería saludar y agradecer bueno, los mensajes y los mensajes de apoyo en general, ¿no? El compañero Mario, el compañero Eduardo, la compañera Andrea, que están comentando y siguiendo el programa. También había un saludo desde el sur de Argentina. eh, no, disculpe, compañero, que no puedo verlo ahora el mensaje, pero bueno, saludar estos mensajes e invitarles a que sigan el programa y Radio Rebelión en sus futuras ediciones, ¿no? Entraría el compañero Juan Ujú, Carlos Fernández, que es dirigente de Salud Pública del Valle Alto de Cochabamba. excelente. Me dijo que va a entrar, vamos a ver, porque él encabezó una protesta importante que hicieron los trabajadores de salud pública. Bien. Mientras esperamos la presencia del compañero, hablemos un poquito del Congreso de la COP, ¿no? Claro, Bueno, se ha confirmado, eh, bueno, en realidad es la Federación de Mineros la que confirma esto, pero bueno, es alrededor bueno, del avance que ya se está realizando, de que desde el 6 al 10 de octubre se va a realizar bueno, un nuevo Congreso de la Central Obrera Boliviana para elegir una nueva directiva, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que la Central Obrera Boliviana estaba a la cabeza de Huarachi, quien ha sido prorrogado varias veces, ¿no? En su momento por Evo Morales, luego cuando entró el gobierno autoproclamado de Áñez nuevamente, y después con el gobierno de Arce nuevamente, ¿no? Además que bueno, prácticamente es prorrogado por cualquier gobierno de turno que ingrese, ¿no? Y seguramente se está soñando quedarse y autoprorrogarse un poco más en el tiempo, bueno, con el futuro gobierno, ¿no? La Federación de Mineros fue muy tajante en el sentido de que en su congreso votaron, y en el congreso de la Federación de Mineras, el congreso minero que hubo,
votaron que se tiene que hacer un nuevo congreso, ¿no? Y se lo tiene que sacar a Guarachi, incluso lo pasaron a la comisión eh, de moral, de ética, ¿no? Para poder ver, bueno, todo lo que se hizo, ¿no? Y todas las faltas que cometió en contra de la organización, de los trabajadores, el sindicalismo boliviano. Al calor de esto, justamente se planteó en distintos empleados y en el último empleado que hubo de la Central Obrera Boliviana, bueno, hace unos meses, se señaló de que tenía que realizarse el Congreso, hubo gran discusión entre también quienes estaban a favor de Guarachi y quienes ya no querían saber nada de esto. Tenemos que recordar que maestros, bueno, ahí estaban los mineros, varias centrales obreras departamentales y bueno, varios sindicatos en general, algunas federaciones, etcétera, centrales varias regionales también estaban pidiendo el cambio de Huarachi, ¿no? Que cambie, ¿no? Igual, bueno, con oscilaciones y todo esto, pero es un clamor generalizado de que la Central Obrera Boliviana no puede tener un dirigente eterno, ¿no? Peor aún cuando es un dirigente que no defiende los intereses de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, realmente tenemos que decir que con Huarachi, la Central Obrera Boliviana entró en la peor crisis de toda su historia, ¿no? Al no tener discusiones claras, no tener un posicionamiento, permitir que avancen todo tipo de atropellos contra los trabajadores sin que la COP diga nada, ¿no? Y que la dirección de la COP solo salga rápidamente cuando el gobierno de turno tenga problemas, ¿no? Y así fue que, bueno, recordando un poco lo anterior, ellos fueron prácticamente casi los únicos que se movilizaron exigiendo que le aprueben los créditos que Arce pedía, ¿no? Entonces, bueno, es realmente una crisis terrible de nuestra central obrera boliviana y que es importante salir de eso, ¿no? Entonces, al calor de esta constante exigencia y que ya no había, bueno, Huarachi es del sector minero, ¿no? Entonces, no hay cómo pueda desconocer y zafarse de esta exigencia de los compañeros mineros del Congreso Minero para convocar a este Congreso de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Entonces, de esa forma, ya se conformó en ese momento una comisión preparatoria para el Congreso, la comisión general, y ya se dio posesión a la Comisión de Poderes. Bueno, justamente esta comisión es la que tiene en sus manos ya realizar el Congreso. En su momento, el anterior Congreso votaron que el Congreso se realice en Cobija, eso que también nos suena una trampa, un fraude, ¿no? Por el difícil acceso que hay a Cobija en el país y que realmente en un marco en el que estamos viviendo actualmente, básicamente iba a servir para que sea, ya sea reelecto Guarachi o alguien afín a su línea, ¿no? Sin embargo, bueno, producto sobre todo de la crisis económica que está viviendo el país, distintos sectores ya han levantado y han exigido de que se cambie esta sede del Congreso, que no se realice en Cobija por el difícil acceso y el costo que generaría la llegada de los compañeros a Cobija, ¿no? A Pando. Entonces, en ese marco, pero sobre todo, el tema acá central que tenemos que pensar desde la perspectiva de los trabajadores es que un congreso de la COP tiene que necesariamente discutir la situación política, la situación económica que está viviendo el país y tiene que garantizar la mayor participación democrática de los trabajadores del país y tomar una línea de acción. ¿Qué posicionamiento tenemos que tener los trabajadores frente a toda esta situación? Ese es el carácter que tiene que tener este Congreso de la COP. Y bueno, ahí estaremos planteando también nosotros desde el Partido de Trabajadores una propuesta de documento político, pero en general lo que se tiene que plantear es eso. O sea, este Congreso de la COP es un Congreso, bueno, de hecho es un Congreso ordinario, se está trabajando como un Congreso ordinario, se tiene que trabajar esto y se tiene que tener la mentalidad de que es un Congreso de emergencia, ¿no? Este Congreso de la COP no se trata de cambiar a Huarachi y poner un Huarachi 2. Se trata de discutir los problemas profundos del país y tratar de que haya una respuesta desde el pueblo trabajador, desde los trabajadores organizados, desde los compañeros mineros, fabriles, maestros, trabajadores de salud y bueno, todos los trabajadores sindicalizados a nivel nacional, ¿no? Esto es muy importante en el marco en el que estamos viviendo, con la crisis económica ya desatada, frente a la cual lastimosamente casi no ha dicho nada la Central Obrera Boliviana, y el tema del futuro gobierno que viene, ¿no? Donde nos están amenazando de que va a venir cosas aún peores, ¿no? Entonces es importante que la Central Obrera Boliviana tome posición al respecto. Este Congreso, por más ordinario
estatutariamente que sea, en los hechos es un congreso de emergencia, en el sentido de la discusión nacional que tiene que hacerse, y no se trata solo de cambiar un Huarachi por un suplente y un nuevo Huarachi, ¿no? Sino se trata de realmente hacer una discusión de fondo de qué van a decir los trabajadores, cuál va a ser la posición de los trabajadores de cara a las necesidades del país, cuál va a ser la nueva dirigencia que se dan los trabajadores para enfrentar el ajuste, para enfrentar la crisis económica, para enfrentar la crisis política y al nuevo gobierno que, bueno, vaya a salir de las elecciones, ¿no? Entonces, el carácter general de esto se está preparando para inicios de octubre, antes de la segunda vuelta de este Congreso. También es muy importante ahí que no se deje influir el Congreso por las presiones de los dos candidatos que van a la segunda vuelta, ¿no? Sino que tiene que mantener claramente una posición de independencia frente a los distintos y las distintas variantes patronales, las distintas variantes de los patrones, de los empresarios, de la oligarquía, de las transnacionales, que son las que representan y están presentes en estas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, estaremos informando más sobre esto y bueno, desde Radio Rebelión y desde el Partido de los Trabajadores estaremos muy presentes y bueno, planteando también posiciones de cara a este Congreso de la COP, del cual esperamos que pueda salir una dirección que responda al pueblo trabajador y que realmente se avance en la recuperación de la Central Obrera Boliviana, que esté al servicio de los trabajadores, de sus afiliados, que esté al servicio del pueblo trabajador y que pueda ser una Central Obrera Boliviana de lucha frente a la situación que estamos viviendo. Bien, tenemos ya la presencia del compañero Juan Carlos Fernández, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Salud Pública del Valle Alto de Cochabamba. Muy buenas noches, compañero, bienvenido. Ahí ya lo tenemos presente, estamos pidiéndole que habilite su micrófono al compañero. Hola, ¿me escucha, compañero? ¿Cómo está, compañero? Lo escuchamos. Bienvenido. Ya, Queríamos que nos comente un poco sobre la lucha que están llevando adelante, sobre la movilización, cuáles son las demandas y cómo está la lucha de los trabajadores de salud. en primer lugar, agradecerles por la invitación, preocupados, ¿no? Por la situación que está atravesando el personal de salud a nivel departamental de Cochabamba. Es una pena, ¿no? Que nuestras autoridades no nos tomen en cuenta cuando el trabajador en salud solamente agarra el beneficio y el bono que por derecho y mucha pelea se ha logrado. Solamente el bono que cada anualmente nos hacen la cancelación es un derecho y es una conquista, pero lastimosamente nuestras autoridades no nos toman en cuenta. Y peor todavía, ¿no? Cuando más en el área rural el trabajador en salud es el que peregrina. Ustedes bien saben, nuestras autoridades solamente se aptan de decir que ya no hay recursos del IDH y demás cosas, pero eso, ¿en qué tuviera que ver el trabajador cuando son responsabilidades de nuestras autoridades de poder garantizar, ¿no? Para eso se hace la elaboración del POA y demás cosas, pero nunca nos han tomado en cuenta y es una pena, ¿no? Que también tengamos representantes que no peleen por sus bases, sino creo que más lo han politizado y más velan sus intereses personales y preocupa, ¿no? Creo que la vida orgánica lo están transmitiendo o confundiendo, empezando desde la Central Obrera Nacional y algunas centrales obreras departamentales o algunas federaciones que ya no piensan en el trabajador, sino piensan en lo político y en sus cuestiones personales. Muy bien, Hola. compañero. Sí, sí, compañero. Estamos escuchando atentamente lo que nos dice. Eh, bueno, sobre este tema, entonces ustedes iniciaron unas movilizaciones, ¿verdad? Tengo entendido que incluso vinieron a hacer este reclamo acá a la ciudad de La Paz. Sí, estuvimos en La Paz anterior semana, ¿no? Pero por la mala información que nos dan, porque realmente a nivel departamental se firmó acuerdos con la gobernación donde ellos se comprometieron y garantizaron la cancelación,
pero lastimosamente hasta el día de hoy, incluso se firmó 3 acuerdos donde ellos garantizaban, cosa que no era creíble, pero a la final la verdad sale, ¿no es cierto? Donde nos enteramos que no hay recursos, pero quien tiene que desguardar todos esos recursos y esa obligación es de la gobernación. Nosotros como trabajadores en salud sabemos cuáles son nuestras obligaciones, dar una buena atención con calidad y calidez a la población. Y nuestras autoridades también tienen que garantizar el compromiso anual, tanto el compromiso hacia los acuerdos firmados, pero lastimosamente no se hizo. Sí, vinimos a La Paz para que presionemos en el Ministerio de Economía y puedan darnos un débito, pero lastimosamente se ha roto el diálogo y hemos tenido que retornar a Cochabamba, ¿no? Para que en Cochabamba nuevamente presionemos y exijamos que cumplan nomás el acuerdo que ha firmado el gobernador Humberto Sánchez, ¿no? Claro. Muy interesante todo lo que nos comentas, cómo les están tratando de desviar, de llevarles de un lugar a otro y cómo no asumen las responsabilidades, ¿no? Y como tú bien señalas, esos montos deberían estar presupuestados y son necesarios para la atención, ¿no? Y no hay excusa para que no les cancele, ¿no? O sea, la crisis económica no puede ser excusa para que el Estado no cumpla con sus obligaciones con los trabajadores, ¿no? Más aún en un tema tan delicado como es el tema de salud. Y bueno, no sé si nos podrías contar un poco más, bueno, cuál ha sido la situación que han estado teniendo este último tiempo, y bueno, cuánto tiempo estamos también en esta situación, ¿no? De sueldos adeudados, si nos puedes reiterar un poco esa situación y bueno, reiterar, bueno, aparte de la cobertura acá, digamos, todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad, ¿no? Todo el apoyo moral a la lucha que están llevando adelante. A ver, es lamentable que nuestras autoridades no puedan dar respuestas positivas y dar una solución. Creo que cuando uno asume un cargo o tanto orgánico o siendo autoridades provinciales o departamentales, sabemos a qué nos estamos metiendo. Yo creo que se han olvidado nuestras autoridades de que ellos han palpado. Todo ser humano o boliviano ha palpado y está palpando la situación en que estamos atravesando. No es culpa de los trabajadores, si bien es culpa de algunos partidos políticos que solamente han entrado a desfalcar nuestro Estado, eso no quiere decir que nos tiren la pelotita, porque, por ejemplo, tenemos autoridades, tenemos representantes como la Confederación y Federación, ¿no? Donde ellos deberían de participar, pero la Confederación ha presentado un proyecto de ley para que ya no nos salgan por la tangente de nuestras autoridades departamentales indicando de que no hay presupuesto, que el IDH y demás cosas, que es responsabilidad de ellos. Yo me pregunto, ¿no? Y digo, ¿por qué siempre nuestras autoridades, como el gobernador, se está quejando de que ya, no hay- de que ha habido un recorte presupuestario por parte del IDH? ¿Ya? Pero me pregunto, en los municipios también pues hay un porcentaje que van a todos los municipios, tanto departamental y provincial, van esos recursos donde crean consultores en línea para poder contratar al personal de salud. Entonces yo me pregunto, a nivel departamental, el gobernador ya debería de prever el año pasado ya en la elaboración del POA, para que también pueda completar si es que faltara el monto en los reformulados, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque su brazo operativo no está trabajando, pues, ¿y quién es su brazo operativo? Pues la directora del CEDES. Lastimosamente hay gente que están ocupando cargos altos, pero que no tienen esa capacidad. Así sinceramente le digo, veo con semejante tristeza que sus brazos operativos del gobernador, como es la doctora Cintia, no tiene esa capacidad técnica. Y le comento que ni siquiera conocen los lugares. ¿Por qué no van, en vez de estar ahí sentados detrás del escritorio, por qué no van y visitan las comunidades? ¿Por qué no visitan los centros de salud de primer, segundo y los puestos de salud, donde realmente peregrina ahí pues el personal de salud, que es auxiliar de enfermería, donde es todóloga? No,
atiende partos, suturas, cosa que no le corresponde, pero lastimosamente la población debe de enterarse que el personal de salud hace de todo, hace de limpieza, hace de cocinera y atiende a sus pacientes, atiende partos. Yo en reiteradas veces he tenido la oportunidad de hablar con esas autoridades y les he dicho, estadísticamente, ¿dónde hay más partos? ¿En el centro de salud o hay partos en domicilio? Verifiquen, estadísticamente hay más partos en domicilio que en las cabeceras. Y preocupa, y creo que nos merecemos los trabajadores de salud, porque somos los únicos, no como magisterio agarran sus bonos, 3 o 4 bonos creo que agarran, y nosotros como personal de salud solamente agarramos al año una vez, ¿no? Bono, antes era el bono de vacunación o bono de riesgo, pero lastimosamente ahora están queriendo desviarnos, están tratando de tirarse la pelotita y a la final hay responsabilidades, pues hay incumplimiento de deberes, tanto en parte de dirección del CEDES y tanto en la gobernación. Para eso son sus economistas, para eso son sus técnicos, ya deberían de prever en el presupuesto. Y para lo peor, nosotros como personal de salud hemos ido adelante en situaciones más críticas a nivel nacional y a nivel departamental, en el caso del COVID. ¿Qué beneficio nosotros agarramos como trabajadores en salud? Nada. Quizá la población dice, ah, no, ellos son funcionarios públicos o tienen un buen sueldo o agarran bonos. No, es falso. El personal de salud, a más que agarra su sueldo, no tiene más incentivos de lo que antes daban. Desde que ha asumido el poder, el personal de salud ni siquiera se capacita, ni siquiera nos autocapacitamos. Y si realmente nuestras autoridades hacen cursos de capacitación, los hacen pues con esa juntucha de sus brazos operativos donde ni siquiera bajan a reciclar. Es una vergüenza, la verdad. Estamos en una situación crítica los trabajadores, pero sí son machos para exigirnos de que se dé una buena atención a la población. Nosotros como personal de salud, es lo que siempre hemos hecho, de dar una buena atención a la población con calidad y calidez, poniendo plata de nuestros bolsillos, porque en el área rural, en muchos casos, hay gente tan humilde y pobre que ni siquiera tiene para comprar medicamentos o algunas otras cosas, donde nosotros como personal de salud tenemos que poner de nuestros bolsillos, porque el SUS, discúlpeme que le diga, solamente es camuflaje, no cubre la totalidad. Quienes tienen que comprar medicamentos son los de los hospitales, pero los hospitales dependen de los municipios. Pero yo quisiera que entrevisten a los municipios, son más deudores que no sé qué, y la atención por culpa de falta de insumos y demás cosas, no lo afrontan ellos, lo afrontamos nosotros como personal. Y creo que es lo justo lo que nosotros estamos pidiendo, que por derecho, y no solamente es del año pasado, son años que percibimos el bono, y creo que nos merecemos, como trabajadores de salud, de que nos cancelen el bono. No vamos a claudicar nosotros lo que realmente hemos conseguido con lucha. Lo hemos dicho, no vamos a claudicar. Espero que nos convoquen nuevamente a una mesa de diálogo para que veamos y demos solución y no perjudiquemos a la población. Pero es responsabilidad de nuestras autoridades. Es bien claro. Hay un proyecto de ley que está presentando la Confederación en La Paz, pero que todavía eso va a ser pues tocado aquí a futuro, cuando ya se cambie de gobierno y tengamos la Cámara Alta y la Baja, veremos. Pero eso no quiere decir que podamos modificar el reglamento del bono, pero siempre y cuando tengan pues, un poquito de consideración y voluntad nuestras autoridades, donde podamos sentar y dar solución, y nos los merecemos, y ellos tienen conocimiento de que el personal de salud se merece ese bono. ¿Por qué? Porque no nos rascamos, trabajamos, hay campañas que también damos de sí nosotros, pero nunca ellos valoran. Voy a poner un ejemplo. El trabajador de salud en el área rural, tanto en el área urbana, no siempre salimos en la hora justa. A veces son 6 horas que trabajamos, ¿no? Según normas son 6 horas. Según el estatuto, la 28.910, también trabajamos un decreto supremo donde dice que debemos de trabajar 6 horas, porque no tenemos ningún beneficio y tampoco estamos en la Ley General del Trabajo. Entonces, por tanto, ellos consideran, por más que yo trabaje desde las 8 hasta las 5 de la tarde, jamás van a
presentar el informe mensual de las 6 horas que trabajamos, o tampoco van a decir, "Ah, él ha trabajado 8 horas". A ellos no les interesa, ellos colocan de 8 a 2, pero nunca mencionan las horas que regalamos. Entonces, es algo preocupante que debe de enterarse la población, ¿no? Y creo que es lo más menester de nuestras autoridades de dar una solución, que se pongan la mano al pecho, ellos que conozcan más el trabajo que realmente se desempeña en el área rural, el auxiliar o el médico o la licenciada, ¿no? Y ahora, muy aparte del bono, también están siendo amenazadas las compañeras del IDH. Hace 2 meses que no los cancelan. Están siendo amenazados y obligados a que firmen su renuncia. O sea, a veces yo no entiendo, ¿no es cierto? En la Constitución Política del Estado, bien claro dice que las primeras prioridades es salud y educación. Y no entiendo que estén queriendo reducir personal por falta de recursos. ¿Por qué más bien nos reducen sus ministerios o por qué mejor nos reducen el personal que tienen en gobernación, que ahí están whatsappeando o se están yendo ahí a caminar, que ellos no están directamente a la par con la población, pero el personal de salud sí es algo importante, el personal de educación también, ¿no es cierto? Creo que eh, lo primordial en Bolivia es la educación y la salud, pero están confundiendo dos cosas, están queriendo obviar y hacerse de lado y ver de vista gorda en cuanto a educación y peor en salud. Y eso entristece, ¿no? Querer recortar personal de salud o querer castigar quitándonos nuestros derechos que por ley nos corresponde, que es el bono de salud. O sea, apena, realmente apena, no sé qué clase de autoridades tenemos que no quieran dar soluciones y peor todavía los técnicos que tenemos. Pareciera que son igual que el Parlamento, levantamanos sin conocer nada y eso preocupa. Muchas gracias, compañero. Bueno, saludar también, tenemos algunos saludos y algunas preguntas que te las voy a pasar. Y saludar las participaciones del compañero Roberto, la compañera Margarita, el compañero Eduardo. Bueno, la compañera Margarita pregunta cuál es el pretexto que tiene el Ministerio de Economía para no pagar los bonos. Y el compañero Eduardo señala que el SUS es muy bueno, lo que está mal es la administración, ya no hay medicamentos, ya no hay nada. Pide que se explique quién debería dar los medicamentos, los materiales y el personal. En este caso, bueno, tú señalabas que los municipios son los que quedan a cargo de esto, ¿no? Si puedes un poquito responder y ya ir cerrando esta entrevista, querido compañero Juan Carlos. Entonces, ¿cuáles son los pretextos que les pusieron el ministerio para no pagarles los bonos? ¿Y quiénes son las personas que, bueno, qué instituciones, qué instancias son las que tienen que dar los materiales, los medicamentos y el pago al personal? Preguntas de los Mire, compañero, compañeros. voy a responder a la primera pregunta. ¿Quién es responsable de hacer la cancelación del bono de riesgo? Es la gobernación. Quien tiene que prever y participar de la elaboración del POA es el CEDES, juntamente con la federación. Tienen que garantizar, pero lastimosamente, a ver, anualmente hay un techo presupuestario que viene desde la nacional para poder repartir en todas las instituciones que corresponden. Estamos hablando a nivel departamental. Distribuyen a nivel municipal y demás cosas, pero lastimosamente se puede dar respuestas y soluciones con un reformulado, pero cosa que no lo han hecho. Solamente hay una partida de 7 millones, necesitamos 8.900.000 más. Pero responsabilidad de quién es de la gobernación. Ella tiene que prever, porque no es pues un chiste. O sea, primero está pues la población, la atención hacia la población, pero no lo han hecho. O sea, les ha valido un rabo y más han preferido destinar el dinero para empedrados, para asfaltos y para otras cosas, que eso puede esperar, pero la salud no espera. O sea,
el incentivar al personal con lo que por derecho ha exigido, con marchas y demás cosas, querer castigarnos de esa manera por dejadez de nuestras autoridades es lo peor. Aquí el responsable es el gobierno, la gobernación, y al mismo tiempo creo que hay salvo Caja Banco, que ya no se están por querer dar solución, pero aquí ya la Confederación está tomando cartas en el asunto y creo que en estos días van a sentarse en una mesa de diálogo para poder buscar y darnos solución y pagarnos el bono. Pero esto no termina acá, sino que también hay que ver para la siguiente gestión. Nosotros no vamos a claudicar ese derecho. Ellos están queriendo, o sea, están queriendo castigarnos y querer anular nuestro bono. Nosotros no vamos a permitir eso. Eso es una lucha donde se ha conseguido, es un derecho. No vamos a permitir. No, ahora. Esa es una parte. Ahora, la otra pregunta que me han hecho en la cuestión de insumos y responsabilidad de quién es responsabilidad de la alcaldía. En el tercer nivel es responsabilidad de la gobernación. En el segundo y primer nivel son los municipios, tanto en los puestos de salud. Pero lastimosamente, como ha habido recorte presupuestario, ni siquiera nos dan el bono de té, ni siquiera nos dan ni siquiera dan insumos como corresponde para una buena atención con el SUS. No, tampoco nos dan ropa de trabajo. O sea, es lo peor. Y para lo peor, en el SUS, los medicamentos que compran no son de marca. No sé, ¿qué es lo que hacen los controles sociales? Claro, como son del partido, no van a hacer ese control. Yo pediría a la población que nuevamente se activen y puedan controlar y visitar los hospitales juntamente con los secretarios generales donde en cada municipio existe, para poder ver cuál es la debilidad que tiene a nivel municipal y a nivel departamental, y los que sufren son pues la población, cosa que no es problema del personal de salud. Más bien el personal de salud es donde aporta de su dinero para poderse cocinar, para poderse comprar material de limpieza. Es algo vergonzoso y es triste. A ver, ojalá cambie la situación porque ya estamos cansados de tanto saqueo que han hecho y perjudican a la población, ¿no? Y hacemos lo que podemos para dar una atención de calidad y calidez. Muchas gracias, compañero. Algo más de cierre, tal vez, las siguientes medidas que van a tomar y bueno, nuevamente reiterarte nuestra solidaridad con la lucha que están llevando adelante. No, pedirles nomás a la prensa que hagan seguimiento de todo lo que está pasando y quisiera que más bien ustedes se empoderen para poder visitar los primeros niveles, segundos niveles, terceros niveles y juntamente con los trabajadores de salud para poder demostrar que realmente salud está en una crisis y una situación donde incluso necesitamos a que incrementen más el presupuesto para salud y no nos estén coartando o bajando el monto, ¿no? Solamente pedirles eso y que estén al tanto y se pueda informar lo que es la verdad y la crisis donde está atravesando salud y el trabajador en salud. Muchas gracias, compañero Juan Carlos. Y bueno, No, nuevamente de que expresarte desde Radio Rebelión y el Partido de los Trabajadores toda nuestra solidaridad con esta lucha que están llevando adelante, que es lo más justo y bueno, casi elemental en general lo que están pidiendo, ¿no? Muchas gracias, compañero, y bueno, estaremos tal vez en eh, otras ocasiones para que nos comentes co- mm, compañero, los hechos. Sí, escrito compañero. más quisiera alimentar. Ujú. Quiero dar a conocer, quiero dar a conocer y ojalá los que estén escuchando en el área rural y demás cosas presionen a sus autoridades en los municipios de que no podemos perder personal por irresponsabilidad de nuestras autoridades. Están queriendo descartar a los trabajadores que desde el 2006 se ha creado los ítems de IDH a nivel departamental. Ahora están queriendo hacer desaparecer y en pocas palabras, en vez de por el crecimiento de población que hay, en vez de que nos den ítems de crecimientos para que la población pueda ser mejor atendida, ahora están queriendo despedir a los trabajadores del IDH, indicando de que no hay plata. Y eso no deberíamos de permitir. Voy a poner un ejemplo.
Si en un primer nivel trabajan 4 auxiliares y 2 de esos son IDHs, prácticamente va a desaparecer. Y ellos indican de que vamos a reponer con ítems ministeriales y demás cosas. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque por crecimiento vegetativo ellos están en la obligación, tanto a nivel nacional, de poder dar crecimiento y también a nivel departamental. Y eso está escrito. No sé qué es lo que pasa. Ojalá nos apoyen las autoridades de los municipios de que no permitan que esos ítems desaparezcan. ¿Por qué? Porque el costo va a ser para ellos mismos con consultores en línea y que tampoco se olviden que el IDH en el presupuesto les han recortado a ellos. O sea, es algo triste que de aquí a allá va a ir atravesando el personal de salud y una mala atención por falta de recursos humanos a nivel municipal. Muchas gracias, compañero. Importante esta denuncia y es muy cierto, ¿no? En vez de crear nuevos ítems, están queriendo recortar más bien, ¿no? Querido compañero Juan Carlos Fernández, entonces estaremos comunicándonos también para que nos comentes más adelante si hay, bueno, nuevos resultados, cómo está la situación, si están tomando otras medidas y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias por participar en el programa y bueno, hasta una próxima ocasión. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, compañero. Bien, bueno, y de esta forma vamos concluyendo ya el programa. Bueno, estábamos, no sé si querías comentar algo más, Miguel. No, brevemente, De la- esto muestra toda la política que está predominando y que van a continuar el futuro gobierno y hay que combatirla, claro, impedir que siga continuando, que es bajar los presupuestos de salud y educación. Es decir, que por supuesto eso perjudica a toda la población trabajadora, a toda la población mayoritaria del país. Y entonces por eso es muy importante esta lucha, que además ha habido luchas en otros distritos, por ejemplo, en el caso de Potosí también, de también trabajadores de salud, por estos mismos problemas. Es decir, es muy importante que esto se difunda y se mantenga y por supuesto que la central, la COB, apoye, que por supuesto Guarachi no lo está haciendo, pero que la COB apoye estas luchas porque son fundamentales para la población trabajadora del país. Es muy importante eso. Y bueno, la solidaridad también de otros sindicatos, ¿no? Pero Claro, es elemental que la COP esté en estos asuntos. Esperemos que la nueva dirección pueda retomar ese carácter, ¿no? Y bueno, apostamos a ello, ¿no? así es. Bien. Bueno, de esta forma vamos cerrando el programa del día de hoy. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos los que nos siguen. Y bueno, buenas noches Miguel, buenas noches Buenas noches. Jorge. Y hasta la siguiente semana con Radio Rebelión.